Para continuar con la información que veníamos trabajando sobre estimación, vamos a hablar ahora sobre factor de corrección de una población finita. ¿A qué hace referencia esa información? ¿Qué sucede si la población de la que se ha tomado muestra no es muy grande? Es necesario realizar algunos ajustes en la forma de calcular el error estándar de las medias muestrales y el error estándar de las proporciones muestrales. Resulta que a veces cuando se hacen los cálculos uno se encuentra con que ese error, que ustedes vieron que es la distancia que hay o la diferencia que hay entre el parámetro de la población y el estadístico de la muestra, a veces se vuelve muy grande. Eso tenemos que corregirlo, tenemos que buscar cómo manejarlo. Porque si estoy hablando de una distancia muy grande entre ellos dos, muy probablemente esa estimación que yo haga no va a ser la más favorable. Una población con un límite superior quiere decir que esa población es finita, o sea, que yo la puedo conocer. Vamos a mirar un ejemplo. Existen 21.376 estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Colombia. Eso es una población finita. Tenemos 978 ingenieros de petróleos. Es una población finita. El año pasado se ensamblaron 910 jeeps en la planta. También es una población finita. Una población finita puede ser muy pequeña como también puede ser muy grande. Para determinar el intervalo de confianza para la media se ajusta el error estándar de la media. Si está determinado el intervalo de confianza para la proporción, necesita ajustar el error estándar de la proporción. Este ajuste recibe el nombre de factor de corrección de una población finita. Y esta es la fórmula con la que la vamos a hacer. ¿En qué consiste el factor de corrección para una población finita? Vamos a calcular la raíz que hay entre la diferencia entre el n grande, que es el n de la población, menos el n chico, que es el n de la muestra, dividido en el n de la población menos 1. Si la muestra es un porcentaje significativo de la población, el estimador es más preciso. El factor de corrección se utiliza mucho cuando la población es pequeña. En estadística se dice que si yo tengo la posibilidad de tener ese valor de n, pues debo aprovecharlo. En algunas ocasiones nosotros no tenemos ese valor de n, o sea, nuestra población es infinita. Pero si ese valor lo conocemos y lo tenemos, pues se debe aprovechar. ¿Para qué? Precisamente para que podamos hacer de alguna manera un ajuste en nuestro cálculo de la muestra. Un ejemplo podría ser, tengo un n grande de 1000 y un n chico de 100. La razón que hay entre 1000 y 100 es 1000 menos 100 dividido en 1000 sobre 1 o 900 dividido en 999. El factor sería igual a 0.9492. Ese es el factor que me permite hacer la corrección de mi cálculo de la muestra o de mi cálculo del intervalo de confianza. Al multiplicar este factor con el error estándar, se reduce el error estándar aproximadamente en un 5%. Esa reducción en la magnitud del error estándar da como resultado un intervalo de menor de los valores al calcular la media poblacional o la proporción de la población. ¿Cuándo vamos a utilizar ese factor de corrección? Ya lo dijimos que si tenemos la posibilidad de conocer nuestro número de la población, pues lo vamos a utilizar. Entonces la regla dice que si esa proporción que hay entre el n chico sobre el n grande es menor a 0.05, se ignora el factor de corrección. Si esa proporción es mayor a 0.05, entonces viene bien que hagamos un factor de corrección. También si se tiene el tamaño de la población, se debe usar, como lo decía unos minutos antes, que con esto el margen de error mejora. Por tanto, cuando se conoce el tamaño de la población, se vuelve obligatorio corregir. ¿Cómo quedaría entonces nuestro intervalo de confianza para la media a partir de una población finita? Entonces, si no conozco sigma, dijimos que íbamos a trabajar con la desviación estándar muestral, la cual vamos a calcular a partir de una muestra piloto. Entonces, tenemos nuestro X barra o nuestro estadístico de la muestra que vamos a centrar, más o menos T, que multiplica la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. Y eso lo vamos a multiplicar por el factor de corrección. Si conocemos sigma, entonces de igual manera, pero vamos a trabajar una distribución z, entonces no una t sino una z, no trabajamos la desviación estándar muestral sino la poblacional y también hacemos nuestro factor de corrección.
¿Cómo queda nuestra fórmula para el intervalo de confianza para una proporción a partir de una población finita? Entonces, tenemos nuestra fórmula para el intervalo de confianza, que consistía en P chica más o menos Z, que multiplica la raíz de P1 menos P sobre N. Y eso lo vamos a multiplicar por nuestro factor de corrección. Vamos a mirar un ejemplo. Hay 250 familias en una ciudad. Una muestra aleatoria de 40 de estas familias revela que la contribución anual media a la iglesia fue de 450.000 pesos, con una desviación estándar de 75.000. La media de la proporción puede ser de 425.000 o 445.000. ¿Cuál es la media de la población? ¿Cuál es el mejor estimador de la media poblacional? Analice la razón por la que se debe emplear el factor de corrección y ¿es esta una población finita? Construye un intervalo de confianza del 90% para la media de la población. ¿Cuáles son los puntos extremos del intervalo de confianza? Interprete el intervalo de confianza. Es un ejercicio que les quiero plantear para que cada uno de ustedes realice con base en la información que venimos dando en esta sesión y en la primera sesión que hicimos de estimación. ¿Qué considero que deben tener en cuenta acá? ¿Qué significa 450.000? ¿Es una media poblacional? ¿Es una media muestral? ¿Esta desviación estándar es poblacional? ¿Es muestral? ¿Por qué les pregunto? Porque recuerden que si sigma es conocido, asumimos una distribución de probabilidad diferente que si sigma es desconocido. ¿Qué significan estos dos valores? Si yo tengo un intervalo, ¿a quién voy a centrar? ¿O qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo voy a interpretar el intervalo de confianza? ¿Cuál se convierte en el mejor estimador de esta media poblacional? Los invito a que paren en este momento el video y hagan sus cálculos para socializar esta información en clase. Si ya usted hizo ese cálculo, voy a invitarles cuál es la respuesta. La población es finita porque la conocemos que es un total de 250 familias. El mejor estimador de la media poblacional es su media muestral, en este caso 450.000. La muestra corresponde al 16% de la población, que consiste en dividir 40 sobre 250. Como la muestra constituye más del 5% de la población, debe utilizarse el factor de corrección para población finita, para ajustar el error estándar en el momento de determinar el intervalo de confianza. La fórmula para determinar el intervalo de confianza para una media de la población es la siguiente. X barra más o menos T, que multiplica la desviación estándar muestral sobre la raíz de N, por el factor de corrección. Reemplazando tenemos esta información y al final obtendremos un intervalo que está entre 450 más o menos 18.350.21. Los puntos extremos entonces del intervalo están entre 431.650 y 468.350. Entonces podemos concluir que es probable que la media poblacional sea de más de 431.650 e inferior a 468.350. En otras palabras, la media poblacional puede ser mayor de 445.000. Sí, pero no es probable que sea de 425.000, porque el valor de 445.000 se encuentra dentro del intervalo de confianza, pero 425.000 no pertenece a ese intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque el intervalo inicia en 431.650 y finaliza en 468.350. Este 445.000 está contenido en este intervalo, pero este 425 no está contenido en este intervalo, lo cual quiere decir que 425.000 no podría ser una media poblacional. Elección del tamaño de muestra más adecuado. La interacción entre tres factores es lo que más nos interesa en el momento que vamos a hablar del tamaño de muestra, o es lo que debemos tener en cuenta
cuando vamos a calcular nuestro tamaño de muestra. Hay fórmulas para calcular el tamaño de muestra para población finita y hay fórmulas para calcular el tamaño de muestra para población infinita. Aquí vamos a citar solamente esta fórmula. Entonces, una pregunta frecuente a la hora de realizar un muestreo es ¿cuántos elementos debe haber en una muestra? Si una muestra es demasiado grande, se gasta mucho tiempo y mucho dinero en recolectar los datos. Asimismo, si la muestra es muy pequeña, las conclusiones posiblemente no serán las más esperadas o serán inciertas. Entonces, ¿cuáles son los factores que yo debo tener en cuenta cuando voy a hacer mi cálculo de muestra? El nivel de confianza deseado. Recuerden que hablamos de niveles de confianza del 90, del 95 y del 99. Si usted de manera juiciosa hizo sus cálculos en los ejemplos que se pusieron, del 90, del 95 y del 99%, pudo observar que a medida que el nivel de confianza aumenta, algo puede pasar con el error estándar. Entonces, cuando usted va a necesitar hacer el cálculo del tamaño de la muestra, debe tener en cuenta cuál es el nivel de confianza que usted va a trabajar o del que usted desea. ¿Cuál es el margen de error que usted va a tolerar? Y la variabilidad de la población que usted va a estudiar. Eso quiere decir que nuestra fórmula va a ser igual a Z. Z lo obtenemos del nivel de confianza obtenido por la desviación estándar poblacional, eso es representado por la variabilidad, dividido en el error estándar que usted va a tolerar. Y eso lo elevamos al cuadrado. Esta es una de las muchas fórmulas que hay para calcular tamaños de muestra. Hay otra que hay para cuando yo conozco el valor de n. Recuerden que en estadística, si yo tengo la posibilidad de conocer el valor de mi n grande, pues lo debo aprovechar. Volvemos a recordar que los niveles de confianza más usados son el 95 y el 99, aunque es posible cualquier valor entre 0 y 100. Mientras más alto el nivel de confianza, mayor será el tamaño de la muestra correspondiente. Esto va de la mano con la parte que ustedes evaluaron allá en los intervalos de confianza. A medida que aumenta el nivel de confianza, ¿qué está pasando con el intervalo? El error admisible es la magnitud hacia la derecha o hacia la izquierda para determinar los puntos extremos del intervalo de confianza, y es la magnitud del error que tolerará quienes conducen el estudio. También es la mitad de la amplitud del correspondiente intervalo de confianza. Un error admisible más pequeño requerirá una muestra mayor. Un error admisible más grande permitirá una muestra menor. Si la población se encuentra muy dispersa, se requiere una muestra muy grande, porque si la población es dispersa, quiere decir que necesitamos de muchos individuos para poder tener una buena estimación. Por otra parte, si la población se encuentra concentrada, el tamaño de la muestra que se requiera posiblemente puede ser menor. En caso de una proporción, también se deben especificar los elementos descritos anteriormente y la fórmula quedaría de la siguiente manera. N es igual a P, que multiplica a 1 menos P por Z sobre el error estándar elevado al cuadrado. Vuelvo y le reitero que si esa P es desconocida, se puede reemplazar por 0.5. Si se cuenta con un estimador disponible de P, a partir de un estudio piloto o una fuente, se puede utilizar entonces el 0.5. Podemos utilizar 0.5 o podemos, a partir de una muestra piloto, obtener ese valor de la proporción. El resultado de este cálculo no siempre es un número entero. Sin embargo, por tratarse de unidades muestrales, se debe llevar al siguiente valor. Entonces, en estadística, no hablamos de la aproximación. Simplemente, si tenemos un valor en el cálculo que representa decimales, nos está queriendo decir que debemos irnos a la siguiente unidad muestral. Entonces, debemos llevarlo al siguiente valor. Un ejemplo podría ser un estudiante desea determinar la cantidad media que ganan al mes los miembros de los consejos ciudadanos de las grandes ciudades. El error al calcular la media debe ser inferior a 1.000 pesos con un nivel de confianza del 95%. El estudiante encontró un informe del Departamento del Trabajo en el que la desviación estándar es de 10.000. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se requiere? Noten que aquí encontraron una información antigua, una información que se partió de un estudio anterior. Les decía en diapositivas anteriores que si no se posee la información, uno puede hacer una muestra piloto y a partir de ella obtener información o simplemente obtenerla de alguna historia que se tenga.
Entonces aquí partimos de un Z de 1.96 que corresponde a un nivel de confianza del 95 por 10.000, que es mi desviación estándar, sobre 1000, que es el error que yo voy a permitir, o el error al cual yo voy a trabajar. Elevado al cuadrado, eso me da un n de 384.16. Llevando a la siguiente unidad, quiere decir que mi n más conveniente aquí es de 385, con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué sucede si yo cambio ese nivel de confianza? Entonces me paso a un nivel de confianza más grande y paso a un nivel de confianza del 99. Entonces ya no voy a trabajar un Z de 1.96, sino un Z de 2.575. Eso me da un N de 663.06 llevado a la siguiente unidad muestral, 664. Entonces noten que la diferencia o la distancia que hay entre 664 y 385 es de 279. Es un N bastante considerable para poder sacrificar ese nivel de confianza. Entonces noten que a más confianza o a mayor nivel de confianza, el N también se vuelve más grande. Y eso en términos de costos, de tiempo, podría representar algunas diferencias. Entonces son cosas que uno debe evaluar cuando está haciendo el cálculo del tamaño de mi muestra. ¿Qué puedo yo sacrificar si sacrifico por un lado el nivel de confianza para no tener que trabajar con tantas unidades muestrales? Otro ejemplo dice, en el estudio anterior también se calcula la proporción de ciudades que cuentan con recolectores de basura privados. El estudiante desea que el margen de error se encuentre entre 0 y 10 entre 0 y 10 de la proporción de la población. El nivel de confianza deseado es del 90% y no se encuentra disponible ningún estimador para la proporción de la población. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se requiere? Entonces, como no tenemos un valor de una proporción, asumimos un 0.5, trabajamos un Z de 1.645 correspondiente al 90% de confianza y un error estándar de 0.1. Eso nos da un N de 68, llevándolo a la siguiente unidad muestral. Entonces podremos concluir que el estudiante necesita una muestra aleatoria de 68 ciudades. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la estimación de la diferencia de medias y proporciones de dos poblaciones. ¿Cuál es el concepto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora se desea calcular la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Los datos constatarán de dos muestras, una para cada población. Se calculará la diferencia de las medias muestrales y la desviación estándar de esta diferencia. El método que se describe está basado en los resultados que se relacionan con la suma y la diferencia de dos variables aleatorias normales independientes. Entonces imagínense que vamos a calcular alguna información para dos ciudades diferentes. Entonces tenemos dos poblaciones diferentes, dos muestras diferentes. Y queremos considerar o queremos calcular qué tan distantes son esas dos informaciones. Qué tan distante es la media muestral de la ciudad X de la media muestral de la ciudad Y. Suponga que se ha estado desarrollando un diseño nuevo de foco que se piensa durará más que el diseño viejo. Una muestra aleatoria simple de 144 focos o bombillos nuevos tiene un tiempo de vida promedio de 578 horas y una desviación estándar de 22 horas. Una muestra aleatoria simple de 64 bombillos viejos tiene un tiempo de vida promedio de 551 horas y una desviación estándar de 33 horas. Las muestras son independientes. Hay que tener en cuenta este concepto cuando voy a hablar de esta diferencia de medias. De tal manera que los tiempos de vida para una muestra no influyen sobre los tiempos de vida de la otra, porque si no fuera así se crearía dependencia entre estas dos informaciones. Se quiere encontrar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la media de los tiempos de vida de los focos de los dos diseños. He puesto en rojo la información de una muestra y en azul la información de la segunda muestra para que podamos ubicarnos un poco pues con tantos datos o con tantos números que tenemos acá. Noten que los valores que están en rojo corresponden a la primera muestra y los valores que están en azul corresponden a la segunda muestra. Entonces vamos a considerar la muestra X o X barra, la que está en rojo de 578,
y Y barra la que está en azul. Miren que la palabra que estamos utilizando acá es diferencia de medias. Si ustedes encuentran que una es más grande que la otra, simplemente hay un valor que las está diferenciando, que las hace distantes. Más no vamos a hablar tanto aquí de que sea positivo o sea negativa esa distancia. Simplemente estamos evaluando distancia entre ellas dos. Entonces se denota a la media poblacional de los tiempos de vida de los nuevos focos como mu de X y la media poblacional de los focos viejos como mu de Y. Se denota las correspondientes desviaciones estándares también como S de X y S de Y. Se tiene interés entonces en la diferencia entre mu de X de mu de Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Tenemos nuestra distribución de probabilidad. La diferencia observada de X barra menos Y barra es de 578 menos 571. Entonces hay una distancia entre ellas dos de 27. Se extrae de una distribución normal con media mu de X menos mu de Y la desviación estándar. Al estimar las desviaciones estándar poblacionales S de X y S de Y, con las desviaciones estándar muestrales S de X igual a 22 y S de Y igual a 33 respectivamente, se estima lo siguiente. Entonces, sigma de X barra menos Y estaría con la información que ustedes observan ahí y eso me daría 4.514. Por tanto, el intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre mu de X de mu de Y es de 578 menos 571, que sería la segunda, tenemos una distancia de 27. Más o menos, el error estándar queda 8.85. ¿De dónde sale ese 8.85? De multiplicar el 1.96 sobre 4.514, que es el valor que obtuvimos de acá. Entonces nos da una diferencia, una distancia de 27 más o menos 8.85. Se puede construir el intervalo de confianza para mu de X menos mu de Y determinando la distribución X barra menos Y barra. Mediante el teorema del límite central, X barra proviene de una distribución normal, dado que las muestras son independientes. Recordemos un poco acá lo que definimos días antes sobre el teorema del límite central. ¿A qué hace referencia ese teorema? ¿Qué nos explica en cuanto a las distribuciones de la población y las distribuciones de la muestra ese teorema? Quiero que en este momento del video usted retome sus apuntes, retome la información de la cual hablamos sobre el teorema del límite central. ¿Qué pasaba con la distribución de la población y qué pasaba con la distribución de las medias de las muestras? Así, entonces, nuestra fórmula para estas diferencias es la que ustedes tienen acá. X barra, que es la primera media, menos Y barra, correspondiente a la segunda, más o menos Z de alfa medios, que multiplica a la raíz de la desviación estándar poblacional de X y sobre N de X más la desviación estándar poblacional de Y sobre N de Y. Cuando los valores de sigma de X y sigma de Y son desconocidos, se puede sustituir las desviaciones por desviaciones estándar muestrales, S de X y S de Y, que se van a obtener a través de una muestra piloto. Vamos a mirar un ejemplo. A ver si de pronto toda esa información que tenemos acá la podemos consolidar con este ejemplo. La composición química del suelo varía con la profundidad. Se toman 50 muestras con profundidades de 50 y 25 centímetros. Noten que son dos diferentes, una profundidad de 50 y otra profundidad de 250 centímetros. A una profundidad de 50 centímetros, la concentración promedio de NO3 en miligramos sobre litro era de 88.5 con una desviación estándar de 49.4. Con una profundidad de 250 centímetros, la concentración promedio era de 110.6 con una desviación estándar de 51.5. Determina un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre estas concentraciones de NO3 a las dos profundidades. Entonces tenemos la primera, que corresponde a 88.5, la primera muestra,
y una desviación estándar de 49.4 y un n de 5. La segunda, que corresponde a una muestra de 110.6, una desviación estándar de 51.5 y un n de 50, que fueron las muestras que se hicieron. Tenemos la fórmula para el cálculo de la diferencia de las medias, lo cual nos da una respuesta para un intervalo de 22.1 más o menos 19.8. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia de m sub x menos, mu sub x o mu de x menos mu de y es de 22.1 más o menos 19.8. Igual que en los anteriores ejercicios, los invito a que hagan esto mismo con un nivel de confianza del 90 y del 99%, lo cual indica que este valor z va a cambiar y va a pasar, si es del 90% a 1.645 y si es del 99% a 2.575. Y observen qué pasa con esa diferencia de medias. Quizá ese cálculo, junto con este, les va a ayudar muchísimo en el entendimiento de qué significa cada intervalo y qué sucede con ese nivel de confianza. Diferencia entre dos proporciones. Esta es la fórmula que vamos a obtener, entonces la proporción de la primera muestra menos la proporción de la segunda muestra más o menos z de alfa medios, que multiplica a la raíz de esta información que ustedes obtienen ahí. Si notan, es la misma fórmula del intervalo de confianza para la proporción, solo que aquí vamos encontrando la diferencia de cada una de esas muestras. Hay que tener en cuenta que este método no se puede utilizar a menos que ambas muestras contengan al menos 10 éxitos y 10 fracasos, partiendo de la información que ustedes pueden ver acá. Vamos a mirar un ejemplo. 18 de 60 camiones ligeros producidos en la línea de montaje A tienen un defecto en el mecanismo de dirección que se tenía que reparar antes de enviarlos. Solamente 16 camiones de los 90 producidos en la línea de montaje B tenían este defecto. Suponga que estos camiones se pueden considerar como dos muestras aleatorias simples independientes. Recuerden que esto se hace para muestras independientes. Si hay dependencia, ya no se podría hacer de esta manera. De los camiones fabricados en las dos líneas de montaje, se desea determinar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de camiones con este defecto en las dos líneas de montaje. Para construir el intervalo de confianza se procede en forma similar a la diferencia de medias que hicimos diapositivas anteriores. Al sustituir a las medias con las proporciones, sea P de X la proporción de camiones en la población de la línea A que tienen el defecto y P de Y la proporción correspondiente a la línea B, los valores P de X y P de Y son desconocidos. Se desean encontrar un intervalo de confianza del 95% para P de X y P de Y. Sea X el número de camiones de la muestra de la línea A que tenía defectos correspondientes a la línea B, entonces X es una variable aleatoria de 60 ensayos y la probabilidad de éxito P de X y Y es una variable aleatoria de 90 ensayos y la probabilidad de éxito P de Y. Entonces las proporciones muestrales P de X y P de Y, ¿cómo quedarían? Los valores observados son X igual a 18, Y igual a 16, entonces P de X es 18 de los 60, recuerden que la proporción es X sobre N, y P de Y sería 16 de los 90. Los tamaños muestrales se consideran grandes, se tienen por el teorema del límite central que P de X y P de Y están ambas distribuidas normalmente. Por consecuencia, la diferencia tiene una distribución normal. Investigaciones recientes muestran que un intervalo se puede mejorar modificando a n de x, n de y, por la proporción de x y la proporción de y. Simplemente se suma 1 a cada uno de los números de éxitos de x y se suma 2 a cada uno de los números de ensayos n de x y n de y. Entonces, ustedes observan la información que tienen acá. Esta es la diferencia de proporciones. Eso nos da un intervalo de 0,12 más o menos 0.1395. Lo cual quiere decir que nuestro intervalo estará entre
menos 0.0178 y 0.262. Hay que tener en cuenta este valor que nos da negativo, a qué hace referencia. Y posiblemente esa respuesta la van a obtener acá. Recordemos la fórmula que teníamos para la diferencia. Y dice que si el límite inferior del intervalo de confianza es menor que 1, sustituya este con menos 1. Si el límite superior del intervalo de confianza es mayor que 1, sustituya este con 1. Recuerden que estamos hablando de proporciones. Así es que valores menores a menos 1 y valores mayores a 1 no se tendrían en cuenta aquí en esta proporción. Muy bien, esto es todo lo que quería compartirles en la segunda fase de estimación. Nos vemos en clase para sacar algunas conclusiones.